Buenos días, muchachas, gracias por conectarse. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos poniendo un mensajito, por favor, ahí en el chat, nada más para respaldar ahí como que su hora de entrada. Ya se está grabando la sesión para que se quede grabado el chat también. Y vamos también encendiendo las cámaras, por favor, y desactivando los micrófonos, activándolos pues solamente cuando tengamos alguna duda o que tengamos que participar. ¿Ok? Vamos a esperarnos un par de minutitos para ver si llegan más personas y ahorita comenzamos. Es importante pues continuar donde nos quedamos. Seguimos trabajando con vectores, solamente que ahora vamos a ver otro método para poder calcular el vector resultante, pero haciendo utilizando otro método, ¿verdad? Este es un poquito más largo, es un poquito más, tiene más pasos que tenemos que ir realizando, entonces por eso decidí mm, tenerlo en esta clase para que ustedes vean cómo se trabaja y si hay alguna duda, pues con toda confianza, ¿verdad? Que puedan preguntar para que ustedes ya después lo puedan hacer en la tarea de la semana. Todavía no reviso la tarea 1.4. Voy a tratar de revisarla entre hoy y mañana lo más rápido posible para que ustedes puedan tener ahí una retroalimentación de en dónde se equivocaron, qué fue lo que, si lo hicieron todo bien, si hubo algún error, pues también para que lo vayan corrigiendo, ya que la próxima semana tenemos ya empieza la semana de exámenes parciales, entonces eh, a través pues, de la retroalimentación, a través de los videos anteriores que ustedes puedan hacer un repaso. Yo quería hacer un repaso el día de hoy, pero como está pendiente este tema de vectores por descomposición, entonces por eso no pude no pude hacer el repaso, porque como les digo, estos ejercicios sí son un poquito más largos. Y bueno, pues vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Esperemos que se conecten ahí los que faltan, porque ya son las 9:04. Muy bien. Bienvenidas a la clase virtual número 5 de la materia de Física 1. Seguimos trabajando con Introducción a la Física, que es la unidad número 1 del curso. Y bueno, para recordar un poquito, pues ya vimos que los vectores, o un vector es la representación de una magnitud física que tiene un origen, o sea, que parte desde un punto. Tiene magnitud, hablamos de magnitud a la medida o al valor numérico con su unidad de medida que estemos trabajando. Y también tienen dirección y sentido. La dirección pues sería el ángulo de inclinación con respecto al plano cartesiano y el sentido pues sería como la punta de la flecha, ¿verdad? Que me dice hacia dónde está apuntando, si es hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste o incluso pues puede ser una combinación, ¿verdad? Hacia el noreste, al noroeste, sureste o suroeste. Y también recordando que estamos expresando nuestros vectores con una letra, puede ser cualquier letra que ustedes quieran utilizar, mayúscula o minúscula, con una flechita en la parte de arriba. ¿Ok? Ya vimos en la clase anterior cómo podemos nosotros ir marcando nuestros vectores en el plano cartesiano y por ahí decíamos que necesitábamos utilizar una escala. Por ejemplo, que cada cuadrito o cada centímetro de la cuadrícula que yo estoy utilizando represente 10 metros, 100 metros, no sé, 100 centímetros. O sea, utilizamos siempre una escala y por lo general siempre usamos una escala de ese tipo. Escala de que cada cuadrito valga 10 unidades o que cada cuadrito valga 100, incluso que cada cuadrito valga 1000, etcétera, etcétera. Esas son las escalas más comunes que podemos utilizar para poder representar la magnitud de un vector en nuestro plano cartesiano. ¿Ok? Incluso también podemos usar, ¿verdad? Que cada cuadrito equivale a un kilómetro o a un metro o a un centímetro, ¿verdad? Entonces, podemos usar cualquier escala. Ahora, vamos a ver la descomposición rectangular de vectores porque en ocasiones eh, nuestros vectores no siempre van a tener esa forma totalmente horizontal o totalmente vertical, como veíamos en el método anterior, que por ejemplo era 100 metros al norte y 200 metros al este, y eran vectores que eran totalmente horizontales o verticales, y luego ya sacábamos el resultante, aunque fuera inclinado, podíamos
usar la formulita. Bueno, a veces los vectores no van a ser siempre así, sino que van a tener también, como les decía, su dirección y su sentido. O sea que hay vectores que nos los van a dar con un ángulo de inclinación. Bueno, para poder resolver ese tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer es que todos nuestros vectores los vamos a hacer que partan desde un mismo punto, desde un mismo origen. ¿Ok? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo pensar en ese tipo de ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer, y para poder encontrar nuestro vector resultante, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a determinar el componente horizontal y vertical de cada vector. Cuando nuestros vectores no son totalmente horizontales y verticales, que por ejemplo son inclinados como esta flechita que aparece aquí en la figura, hay dos componentes que están trabajando en esa flechita. Imagínense que ustedes tienen aquí una caja y esa caja tiene una cuerda y ustedes jalan esa caja con esa cuerda hacia cualquier dirección. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda o inclinado así como esta flechita. Bueno, cuando nosotros jalamos una caja o jalamos un carrito, imagínense, ¿verdad? Que tiene una cuerda y se forma un ángulo de inclinación. Aquí se están, digamos, están trabajando dos fuerzas. Una fuerza que jala hacia la derecha, que sería esta flechita roja, y una flecha o una fuerza que jala hacia arriba para que se pueda dar esa inclinación. Entonces, a esas fuerzas que están actuando en un mismo vector se le conocen como componentes. ¿Ok? Entonces, para poder calcular el componente horizontal de ese vector que está inclinado, vamos a multiplicar la magnitud. Por ejemplo, imagínense aquí que la fuerza es F de esta flechita. Entonces yo voy a sacar su componente en X. El componente de la fuerza F en X es igual a la magnitud que esta fuerza pues puede valer lo que nos digan en los ejercicios, 10 newtons, 5 newtons o incluso pueden ser otras unidades de medida. Pero ahorita vamos a estar trabajando con fuerza, como vamos a utilizarlo como si estuviéramos nosotros ejerciendo una fuerza para jalar un objeto. Para sacar su componente horizontal o su componente en X, vamos a multiplicar la magnitud, o sea, el valor que nos den de esa flecha, por el coseno del ángulo que estén formando. Aquí el ángulo siempre lo vamos a estar midiendo desde el eje del X hacia la flecha. Ahorita vamos a ver más ejemplos de cómo marcar ese ángulo. ¿Ok? Para sacar el componente vertical o el componente en Y, vamos a multiplicar en la magnitud de nuestro vector por el seno del ángulo. ¿Ok? Aquí vean gráficamente, ¿verdad? Tengo esta fuerza F, quiero sacar su magnitud en X, o sea, la fuerza en X es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que se está formando. Aquí esta flechita roja, pues también la puedo pasar como por acá. Esta flechita roja es la misma que esta que estoy marcando aquí. Esa sería la componente en Y. O sea, la fuerza en Y es igual a la magnitud o a la medida de nuestra fuerza por el seno del ángulo. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente con los ejemplos para que ustedes vayan relacionando esto que estamos diciendo. Una vez que ya tengo todos los componentes en X y todos los componentes en Y de cada uno de los vectores que yo esté trabajando en mi sistema de fuerzas, pues lo que vamos a hacer es sumarlos. Ese sería el paso número 2. Suma los componentes horizontales para obtener un vector en la dirección horizontal. Y vamos a utilizar no es una formulita, sería esta notación. Esa E, que parece como una E rara, significa sumatoria. O sea, vamos a sumar todos los componentes en X. Luego el paso 3 sería sumar todos los componentes en Y. ¿Ok? Para sacar ahí los valores que vamos a necesitar para encontrar la magnitud de el vector resultante. Y si se fijan, esta formulita es parecida a la que ya estuvimos utilizando la semana pasada, que es la sumatoria de x al cuadrado más la sumatoria de y al cuadrado. A todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada, que sería como lo que ustedes hacían de que el vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado, y todo eso se le saca la raíz cuadrada para encontrar el vector resultante. Bueno, vamos a utilizar esta formulita que es muy parecida, que de hecho pues es igual el teorema de Pitágoras, para poder pues nosotros calcular cuál es la medida del vector resultante.
Pero como nosotros estamos ahora trabajando con ángulos, vamos a utilizar esta otra formulita de aquí abajo para saber pues cuál es la dirección y el sentido de nuestro vector resultante, porque como ahora no lo vamos a observar directamente, pues sí lo podemos calcular matemáticamente. ¿Ok? El ángulo de inclinación pues sería ángulo es igual a la tangente inversa, esto ahorita les digo cómo sacarlo en la calculadora, del valor absoluto de la división de la sumatoria en y, que es este de aquí, entre la sumatoria de x, que es este de acá. ¿Ok? Se ve así como que medio raro, pero ahorita con los ejemplos vamos a entenderlo un poquito mejor. Recordando que el plano cartesiano está formado por dos rectas. La recta horizontal, que es el eje de las X o el eje de las abscisas, y la recta roja, que es vertical, que es el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Recordando que cada cuadrante se enumera empezando de arriba a la izquierda, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Esto nos va a servir para analizar un poquito los vectores de una forma en que al momento de descomponerlas yo sepa el signo que le debo de poner a su valor. Por ejemplo, si yo tengo una flecha que apunta a, bueno, acuérdense también que este es el norte, el sur, el este y el oeste. Si yo tengo un vector que apunta hacia el noreste, al momento de descomponer ese vector, fíjense cómo, vamos a usar otro color para que se vea. Yo puedo decir, ok, este sería mi componente en X, o sea, esta flechita que apunta hacia el este, y acá yo tengo otra flechita que apunta hacia el norte, porque como está inclinada, pues sería noreste. Ok, entonces voy a descomponer este vector en dos componentes. Si yo me fijo en esta flechita morada que marqué hacia el este, los valores que están del origen hacia la derecha van a ser positivos. ¿Ok? Aquí por eso puse que en el eje de las X es positivo. Y si yo me fijo que esta otra flechita está apuntando hacia arriba, me estoy dando cuenta que el valor de la Y también va a ser positivo. O sea que si aquí mi componente fuera, no sé, 10 newtons, aquí voy a poner, sería el componente en X. Vamos a poner que este es el vector A. El componente A, o sea, de mi vector A, el componente en X sería 10 newtons positivo por el coseno del ángulo, según lo que nos está diciendo este, este gráfico de aquí. ¿Ok? Para los componentes en X es el coseno, para los componentes en Y es el seno. Entonces aquí, como esta flechita morada hacia arriba también está apuntando los positivos, entonces aquí yo voy a calcular del vector A, su componente en Y, pues sería 10 por seno del ángulo. Y aquí pues el ángulo tengo que checar cuál es el que me están dando. ¿Ok? Aquí lo importante es que ustedes vean qué valor voy a tomar yo dependiendo hacia dónde esté apuntando la flechita. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Si en lugar de que esté apuntando hacia el noreste, nuestra flecha, nuestro vector está apuntando hacia el noroeste, imagínense que la flecha está para acá. Descomponiendo los vectores, hay una fuerza que, para formar esta, hay una fuerza que apunta hacia el oeste y hay una fuerza que apunta hacia el norte, hacia arriba. Bueno, imagínense que este también es de 10 newtons, ¿verdad? Mi componente en X, pues vamos a decir que este es el vector B. El componente X del vector B es igual, y fíjense que la flecha está apuntando hacia el oeste, o sea, del origen hacia la izquierda los valores son negativos. Entonces, en lugar de poner 10, voy a poner menos 10 por coseno del ángulo que me esté dando la figura o que me esté dando el problemita. ¿Ok? Entonces, fíjense, si la flecha apunta hacia la izquierda, el valor va a ser negativo. Si la flecha apunta hacia la derecha, el valor es positivo. ¿Ok? Acá, para sacar el componente en Y del vector B, pues su magnitud sigue siendo 10 positivo porque la flecha va hacia arriba. Entonces ahí sería 10 por el seno del ángulo. ¿Ok? Si nuestro vector apunta hacia abajo, vamos a borrar esto para que no se confundan con los datos. Si nuestro vector apuntara, por ejemplo, hacia el suroeste, entonces fíjense cómo al momento de descomponer vamos a poner que este es el vector C. El vector C,
su componente en X apunta hacia la izquierda. Entonces sería negativo. Vamos a poner que este vale 20 newtons. Entonces sería menos 20 por coseno del ángulo. Y hay un vector que apunta hacia abajo, que es la componente en Y. Y como apunta hacia abajo, del origen hacia abajo, los valores de la Y son negativos. Entonces ahí también sería menos 20, pero sería seno del ángulo. O sea, si se fijan, al momento de ir descomponiendo cada vector, tengo que ir viendo hacia dónde apuntan sus flechas para yo saber qué valores voy a tomar al momento de calcular sus componentes, ¿ok? Se ve un poquito revuelto, pero vamos a hacer dos ejemplos, los vamos a ir desarrollando así paso a paso para que ustedes vean cómo es que van a ir descomponiendo sus vectores. ¿Ok? Vamos a comenzar con este ejemplo. Imagínense que aquí hay un objeto en medio, aquí en el centro de nuestro plano cartesiano, y hay 4 personas que están jalando con diferentes cuerdas y diferentes fuerzas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el vector A, que tiene un ángulo de 50 grados. Tengo el vector B. Bueno, este vector A está apuntando hacia el noreste. Tengo el vector B que está apuntando hacia el este. Tiene y bueno, aquí la magnitud del vector A es de 8.0 newtons. Vamos a ponerle cualquier unidad de medida. Vector B es de 7 unidades y está hacia el oeste. Entonces no está generando ningún ángulo de inclinación. Vamos a tomar que su ángulo de inclinación es 0 grados. Tenemos este vector C que es de 4.3 unidades y tiene un ángulo de inclinación de 60 grados. Y por acá tengo el vector D que es de 7.8 unidades y aquí me está marcando un ángulo de 70 grados, pero este ángulo no es el que necesito. Yo necesito este ángulo de aquí, que siempre esté midiendo desde el eje de las X hacia mi vector. Entonces, este ángulo no lo voy a tomar en cuenta, no es 70. Para sacar su ángulo verdadero, lo que voy a hacer es lo siguiente. A 90 grados le voy a restar el ángulo que me están dando y eso me da igual a 20 grados, porque este ángulo completo de este cuadrante, me voy a regresar tantito, todos los ángulos son de 90 grados, o sea, este es un ángulo 90, de 90, de 90, de 90. Entonces, si a mí me dan un ángulo que no es el que necesito, pues nada más a 90 le resto el ángulo que me están dando y obtenemos el ángulo que realmente necesitamos, que sea un ángulo que se mida desde el eje de las X hacia mi vector, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este ángulo no me sirve. Sería este de aquí, 20 grados. Ok, fíjense bien cómo lo vamos a trabajar. Vamos a comenzar con el vector A. Yo ya sé que el vector A mide 8 unidades. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Del vector A, su componente en X es igual a su magnitud, que es de 8, por el coseno de su ángulo, que sería 50 grados. Así lo vamos a hacer. En la calculadora, ustedes pongan 8 coseno de 50 entre paréntesis. Y ahí les tiene que dar el valor de 5.14. Entonces lo vamos a poner aquí. La componente en X del vector A mide 5.14 unidades. Listo. ¿Ok? Y vamos a sacar de una vez el componente en Y. Aquí como si yo descompongo este A, fíjense que aquí quedaría una flecha que apunta hacia el este y una flecha que apunta hacia arriba, hacia el norte. Entonces, por eso, como los dos valores, es que no sé si se vaya a tapar, pero bueno. Este es el componente A en X y este es el componente A en Y. Fíjense cómo las flechas apuntan hacia la derecha y hacia arriba, que son valores positivos. Entonces, para el vector A, su componente en Y sería igual 8 u 8.0, pero ahora sería por el seno de 50 grados. Entonces, la componente del vector A en Y es igual a 8 por seno de 50, 6.12 unidades. Y hasta ahí queda sus componentes, ¿ok? Y así lo vamos a ir haciendo para cada vector. Vamos a hacerlo para el vector B. El vector B, como me doy cuenta, es una línea que es totalmente vertical, perdón, totalmente horizontal. Su ángulo sería 0 porque pues no está formando ningún ángulo, pero yo sé que su magnitud es de 7. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El componente en X del vector B es igual a 7, que es su magnitud,
que multiplica el coseno del 0 grados porque no está formando ningún ángulo. Si ustedes ponen en la calculadora sería 7 coseno y luego entre paréntesis de 0, les va a dar igual a 7, o sea, no cambia porque no hay un ángulo de inclinación. ¿Ok? Pero fíjense si lo hacemos para el componente en y. El componente y del vector b es igual a 7 por el seno del ángulo 0. Si ustedes ponen eso en la calculadora, les va a dar igual a 0. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta flecha no está apuntando ni hacia arriba ni hacia abajo en el componente en y. Por eso es que aparece como 0. ¿Ok? Eso va a suceder siempre cuando las rectas o los vectores siempre sean totalmente horizontales. Cuando son totalmente verticales, pues el 0 aparece en las X y en las Y pues aparece un valor. ¿Ok? Vamos con el componente C, es el color verde. Componente C, si yo marco sus componentes, por ejemplo, del vector C, tengo una flecha que apunta hacia la izquierda, o sea que aquí la magnitud va a ser negativa, y la otra flecha, el componente Y apunta hacia arriba, o sea que el componente Y va a ser positivo. ¿Ok? Entonces quedaría así. El componente X del vector C es igual a menos 4.3 en X, que multiplica el coseno del ángulo que es 60 grados. ¿Ok? Entonces el componente en X de C, multiplicamos por ahí, le ponemos menos 4.3 por coseno de 60, el 60 va entre paréntesis, nos va a dar negativo, es igual a menos 2.15 unidades. ¿Ok? Porque la flechita del componente en X, fíjense que está apuntando hacia la izquierda y del origen a la izquierda los valores son negativos. Del origen hacia arriba son positivos, por lo tanto, el componente en Y del vector C, pues ese sí es positivo, es 4.3 por el seno de 60 grados. 4.3 por seno entre paréntesis de 60. Eso nos da igual a 3.72 unidades. Aquí le ponemos el componente en Y del vector C, 3.72 unidades. ¿Ok? Así nos vamos a ir primero en X y luego en Y. Primero en X y luego en Y. Luego, el último componente que es el D, perdón, el último vector que es el D, fíjense que si yo lo descompongo en sus componentes en X, tengo una flechita que apunta hacia la izquierda, por lo tanto es negativo su magnitud. Y tengo una flechita que apunta hacia abajo, que también sería negativa su magnitud. Para el vector D, sus dos magnitudes, al momento de descomponerlas, van a ser negativas. ¿Ok? No sé si logren apreciar esto. Entonces quedaría el componente X del vector D es igual a menos 7.8 por el coseno de 20 grados, que ese dijimos que ese era el ángulo real que necesitábamos. ¿Ok? Este de 20 grados. En la calculadora le ponemos menos 7.8 por coseno de 20. Eso nos da igual a menos 7.3, menos 7.32. Luego, el componente en Y del vector D es igual a menos 7.8, porque la flechita del componente en Y es negativo, porque va hacia abajo la flechita. Esto sería por el seno de 20 grados. Ponemos en la calculadora menos 7.8 seno de 20 grados. Eso es igual a menos 2.66 unidades. Y listo, ya tenemos la descomposición de nuestros 4 vectores. Lo que sigue es primero sacar la sumatoria de los componentes en X. O sea, yo voy a sumar 5.14 más 7 menos 2.15 menos 7.32. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner todos esos valores en X que encontramos. 5.14 más 7 menos 2.15 menos 7.32. Le damos igual en la calculadora y nos dice que la sumatoria en X es igual a 2.67 unidades. Esa es la sumatoria en X. Hacemos lo mismo para los componentes en Y. Vamos a sacar la sumatoria en Y.
Y aquí vamos a poner en la calculadora 6.12 más 0, o si quieren, pues no lo ponen, ¿verdad? Más 3.72 menos, porque acá el último es negativo, menos 2.66. Y ahí la sumatoria nos debe dar 7.18. 7.18 unidades. Listo. Ya tenemos las dos sumatorias. Lo que sigue es utilizar la formulita para encontrar el vector resultante, que sería vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria en x al cuadrado, o sea, 2.67 al cuadrado, más la sumatoria en y al cuadrado, que sería 7.18 al cuadrado. ¿Ok? Aquí podemos ponerlo todo en la calculadora. Lo que hacemos en la calculadora es poner raíz cuadrada, abro paréntesis, pongo 2.67, cierro paréntesis y le pongo el botoncito del cuadrado. Más, abrimos paréntesis, ponemos 7.18, cerramos paréntesis y ponemos el botoncito de al cuadrado. Y ahí el resultado final o la medida de nuestro vector resultante debe ser de 7.66 unidades. O aquí lo pueden hacer por partes, ¿verdad? Primero saquen los cuadrados, 2.67 al cuadrado, luego 7.18 al cuadrado, sumamos estas dos respuestas y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada. Ya ustedes, como ustedes se sientan más seguros usando su calculadora. Listo, ese sería el vector resultante. Ahora necesito saber su ángulo de inclinación. Sería ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa del valor absoluto de la sumatoria en y entre la sumatoria en x. O sea, ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de 7.18 entre 2.67. Aquí lo que hace estas barritas del valor absoluto es que si a ustedes les llegara a dar negativo el resultado de la división, pues ustedes lo convierten siempre en positivo. Aquí, para calcular esto, vamos a hacer lo siguiente. En la calculadora van a poner Shift tangente para que en la calculadora les aparezca así, tangente a la -1. Abrimos paréntesis y vamos a poner positivo. 7.18 entre 2.67. Cerramos paréntesis, le damos igual y por ejemplo a mí ahí en la calculadora me dio que el ángulo mide 69.60 grados. Y ese sería nuestro ángulo de inclinación y ahí terminaría nuestro ejercicio. ¿Ok? Está un poquito largo, pero sí está sencillo. Al momento de ir viendo que pues es lo mismo, se hace lo mismo en cada vector, pues ya nada más hay que checar hacia dónde van los componentes. Si las flechitas apuntan hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, para saber el signo de la magnitud y pues ya nada más multiplicarlo pues por el coseno del ángulo para los componentes en X y por el seno del ángulo para los componentes en Y. Sumamos los componentes, todos los X con X, todos los Y con Y, para poder sacar ahora sí que su vector resultante y el ángulo de inclinación. ¿Ok? ¿Alguna duda con este primer ejemplo? Obsérvenlo bien. Chequen que pudieran tener alguna duda. Igual ahorita vamos a hacer otro ejemplo para que lo vayan viendo mejor. Mientras lo estén checando, déjenme paso lista, porque ya me quedan 10 minutos. Ashley Cuellar. ¿Dónde está? Diana Flores. Presente. Jennifer Guerra. Jennifer. Jocelyn Guerra.
Stephanie Gutiérrez. Mar Hernández. Presente. Joana Lozano. Presente. Ahí está, muy bien. Nicole Medina. Presente. Nicole, sí, funciona su cámara. Sí, ya está prendida, nada más que está fallando mi cámara de la computadora. Ok. Zoe Ramos. Sandra Vázquez. Presente. Y María Guadalupe Villarreal. Ok. Bueno, vamos a hacer el último ejemplo ya que nos queda poquito tiempo. Vamos a resolver este otro ejercicio de aquí. Y ahorita a ver si les explico los de la tarea. A ver si nos alcanza el tiempo. Ok, fíjense que aquí tenemos varias fuerzas que están igual. Imagínense que hay un objeto que 4 personas están jalando. Tenemos la fuerza 1 que es de 70 newtons, la fuerza 2 que es de 80, la fuerza 4 que es de 60 newtons y la fuerza 3 que es de 90 newtons. Aquí el ángulo de inclinación de la fuerza 1 es de 25 grados, la fuerza 2 no tiene ángulo de inclinación, la fuerza 3 tiene un ángulo de 35 grados y la fuerza 4 de 60 grados, que es así como los queremos medir. Siempre desde el eje X hacia nuestro vector. Ok, vamos a empezar con el vector F1, que su magnitud es de 70. Si yo descompongo este vector, aquí me doy cuenta que el componente en X es hacia la derecha y el componente en Y es hacia arriba. Por lo tanto, la magnitud va a ser positiva. Empezando con el componente en X, sería fuerza 1 en X es igual a 70 newtons por el coseno del ángulo que es 25 grados. ¿Ok? Componente de la fuerza 1 en Y es igual a 70, pero por el seno del ángulo que es 25 grados. Por ahí, multiplicamos 70 por coseno de 25. La componente en X es igual a 63.44 unidades. Luego 70 por el seno de 25, eso es igual a 29.58 unidades, componente en Y. Listo, ya tenemos el primer vector descompuesto. Vámonos con el segundo vector, que es la fuerza 2, que es de 80 newtons. Sería la fuerza 2 en X es igual a 80 por el coseno de 0, porque no tiene ángulo. Ponemos ahí 80 por coseno de 0, pues sigue siendo igual a 80. No cambió. Si sacamos su componente en Y, sería 80 por el seno del ángulo 0, porque no tiene ángulo, y eso va a ser igual a 0. Ustedes lo checan en su calculadora. Listo. Siguiente fuerza, o siguiente vector, perdón. Sería la fuerza 3, su componente en X es igual. Aquí si descomponemos este vector, observen que se forma el componente en X hacia la izquierda, una flechita hacia la izquierda. Eso hace su magnitud negativa y su vector Y o su componente en Y es una flecha hacia arriba, entonces ahí sí, sigue positivo. Aquí nos quedaría menos 90 por el coseno de 35 grados. Ponemos en la calculadora menos 90 por coseno de 35. Esto es igual a menos 73.72. El componente en Y sería 90 positivo por el seno de 35. Eso nos da igual a 51.62.
51, perdón. 51.62. Y por último, la componente o el vector F4. Si yo descompongo en sus componentes, tengo su componente en X. Es una flechita que apunta hacia la izquierda. Y componente en Y es una flechita que apunta hacia abajo. O sea que su magnitud la voy a tomar negativa en ambos casos. Fuerza 4 en X es igual a menos 60 por coseno de 60 grados. Menos 60 por coseno de 60. Eso nos da igual a menos 30. Y el componente en Y sería menos 60 por el seno de 60. Menos 60 por el seno de 60. Eso nos da igual a menos 51.91. Listo, ya tenemos ahí la descomposición de cada vector en componentes en X y Y. Sacamos la sumatoria en X. Vamos a poner en la calculadora 63.44 más 80, que es este de aquí, menos 73.72, menos el 30 que está aquí abajo. Eso nos da igual a 39.72 unidades o newtons. Sacamos la sumatoria en Y. En la calculadora vamos a sumar 29.58 más 0 más 51.62 menos 51.91. Eso nos da igual a 29.29. Estas sumatorias son las que vamos a utilizar para sacar el vector resultante. Aquí sería la raíz cuadrada de 39.72 al cuadrado más 29.29 al cuadrado. Ahí ya depende de ustedes, ¿verdad? Si lo quieren poner todo en la calculadora o solamente quieren, o solamente lo quieren ir haciendo paso por paso, pues cualquiera de las dos formas, revisen que sí les dé igual para que estén seguros del resultado. A mí en este caso me da que el vector resultante es de 49.35 newtons. Y el ángulo de inclinación sería la tangente inversa de la sumatoria en Y, que es 29.29, entre la sumatoria en X, que es 39.72. En la calculadora lo que hacemos es poner shift, tangente, para que aparezca tangente a la menos 1. Entre paréntesis ponemos 29.29 entre 39.72. Siempre tomando valores positivos. Y aquí el ángulo de inclinación es igual a 36.40. ¿Ok? Con estos dos ejemplos, ustedes pueden hacer los ejercicios de la tarea. Ahí nada más recuerden que el ángulo que tenemos que medir es desde el eje de X hacia nuestras rectas o hacia nuestros vectores. ¿Ok? Ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, si llegan a tener alguna duda, con toda confianza pueden preguntarme en el grupo de WhatsApp para ayudarles si tienen dudas sobre estos dos ejercicios de tarea y al ratito les subo los documentos, ¿ok? Que tengan un excelente inicio de semana, muchachos. Ya nos va a sacar. Gracias igualmente, profe. Cuídense mucho.